Disculpen los inconvenientes, pero por este lado de la ciudad sí el aire está bastante fuerte y hace que la señal no esté muy estable. Entonces, les pido una disculpa por el retraso acaecido. Muy bien, entonces, de igual manera, creo que así está en varias partes de la ciudad, entonces para que lo tomen en consideración. De igual manera, vamos a tener las consideraciones pertinentes, ¿verdad? Espero que se encuentren muy bien. No sé si se dieron cuenta, algún tipo de información relevante de lo que está ocurriendo o de lo que en las últimas horas acaba de llamar poderosamente su atención a nivel jurídico. Alguien que quisiera tomar la palabra e indicarme qué circunstancia vieron ustedes un tanto controvertida de lo que existió, ¿verdad? Dentro de estos momentos, por favor, en su orden. Primero tengo a Nancy, después tengo a Helen Vanessa. Nancy Ramírez, Helen Vanessa. ¿Qué tal, Buenas licenciado, compañeros? Buenas noches. Algo que yo vi en la mañana, no sé si será lo mismo, pero fue los nuevos acuerdos que salieron sobre el uso obligatorio de seguro para todo tipo de vehículos. Ok, sí, muchas gracias. Gracias, Nancy. Por favor, Helen. Sí, justo eso mismo iba a comentar, licenciado, el nuevo acuerdo, el 46-2025 y 47-2025 para motocicletas y vehículos particulares, ¿verdad? Ok, muy bien, gracias, les agradezco. Por favor, Luisa Ralac, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. También estaba viendo de que ahora, bueno, hace poco, como 2 horas creo, si no estoy mal, de que ahora el NIT va a ir junto con el DPI. Serán solo uno, ¿verdad? Pues eso es lo que vi, ¿verdad? No sé. Ok, muy bien, muchas gracias tanto las participaciones aquí de Nancy, de Helen, como de Luisa, que nos hacen venir y tener algún tipo de referencia y circunstancia propia para entender qué es lo efectivamente relevante, qué es lo que acaeció hoy, que estamos en lunes, ¿verdad? Hoy apenas siendo lunes y nos llevan algún tipo de información propia. Entonces, como se recuerdan que estamos viendo lo que se llama el concepto jurídico, ¿verdad? Esa es como que la parte más general en cuanto a entender qué es el concepto jurídico. Aparte vamos a tener nuestro juicio jurídico. Entonces, con cada una de las noticias que ustedes vio, observó y de lo que termina en la mañana, tal y como hace referencia a Helen y Nancy, respecto a el seguro, digamos así, de manera general, para entenderlo como seguro obligatorio que deben de poseer todos los transportistas, o sea, todos los que nos estamos transportando a nivel particular, tenemos que adquirir un seguro, ¿verdad? Es decir, que en este caso, los carros aquí en la casa, particular en la mía, pues ese tipo de respaldo propiamente dicho, pero bien de verdad se necesita de entender el contexto propio, ¿sí? Entender el contexto guatemalteco para verlo desde esa perspectiva. Vamos a verlo como algún tipo de circunstancia de hecho que se entiende, como le digo, solamente un paso seguro, nosotros vamos a circunstancia este mismo hecho de lo que nosotros queremos entender a esa dinámica de qué es o cómo se transmuta o cómo vamos a establecer esa idea de lo que es un seguro. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Perdón. Sí, se escucha. ¿Me escuchan? Perdón.
Sí se escucha, Lee. Aunque se entrecorta mucho. Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Sí se escucha. Sí, Lex, sí, escucha. Buenas tardes. Creo que hay algún tipo de eco o algún tipo de circunstancia que no me hace venir y transmitirles de una manera concreta y directa la información propia. Pero, por favor, vamos a ir entendiendo y haciendo en la dinámica de la sesión. Pues les hacía referencia para poner en contexto, y si se perdió en algo lo que es propia, no solamente nos vamos a pegar en lo que nos dice la legislación, ustedes van a entenderlo precisamente a través del artículo de la ley del organismo judicial que nos dice cómo debemos de interpretar la norma. Allí precisamente nosotros vamos a adaptar ese sentido, y si lo queremos venir y especificar de una manera concreta y de una mejor manera para entender este tipo de concepto, nos vamos a ir al artículo. El artículo de la ley del organismo judicial que nos va a decir cuando nosotros apegamos este tipo de interpretación a lo que nos queremos venir, entender y analizar cómo se deberá entender y cómo se entiende la perspectiva de la normativa jurídica, es allí donde nosotros ya estamos no solamente viendo vagamente el concepto, sino ya lo estamos pegando a una realidad guatemalteca. Ahí vamos a entender precisamente qué nos va a decir el artículo propiamente dicho de la ley del organismo judicial, interpretación normativa, cómo se debe precisamente bajo la historia fidedigna, bajo el contexto, bajo lo que establece la Real Academia Española. Entonces allí es donde nosotros empezamos el acercamiento, ¿sí? Eso es importante. Como les digo nuevamente, es apegar estas ideas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos dice precisamente? ¿Qué es lo que podemos observar, analizar y entender? Es esta perspectiva, es entender esta clase, entender esta dinámica de hoy, lo que estamos viendo, lo que me refirió Nancy, lo que me refirió Helen, entendiéndose a lo que es un seguro de terceros, ¿sí? En este caso vamos a ver lo que es un seguro de terceros. Muy bien. ¿Dónde lo vamos a entender? ¿Cómo lo vamos a observar o a analizar? Pues precisamente al observar, al meternos en la normativa en sí. ¿Qué se entiende por un seguro? Tal vez los que ustedes tengan seguro, ¿verdad? Recordarán precisamente esa es de responsabilidad civil y un seguro en el entonces cubriría todo tipo de eventualidad de existir. Es el espíritu precisamente de activa que es el día de hoy, va a entrar debido, obviamente, tomado desde la perspectiva del consumo. Personas que se transportan no van a tener la capacidad económica para poder venir y adquirir este tipo de seguro. Segundo, van a decir de que esto va a ser una ventana abierta para que las aseguradoras inician algún tipo de negociación, algún tipo de negocio en el cual ellas van a estar involucradas de una manera más directa y propia. Van a decir, entonces, como ya existe una ley, entonces ya nosotros vamos a empezar a regular el precio. Entonces ahí es esos situaciones en contra que se van a ver o los argumentos que se van a crear a través de ellos, ¿sí? Bajo el concepto de seguro, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las situaciones a favor respecto a ello? Tenemos que verlo también desde esa perspectiva.
ustedes entenderán que ya pasó un mes del accidente que ocurrió en Calzada La Paz, donde fallecieron una cantidad importante de personas, ¿sí? ¿Y qué fue lo que ocurrió? Es evitar este tipo de situaciones. Si no miramos lo que ocurrió el día de ayer, si no me acuerdo, de igual manera ahí en la Cuesta del Águila, que está, ¿qué es lo que ocurrió? Pues obviamente un transporte pesado se subió al Arriate Central, pero dentro de esa, con 2 motocicletas más un vehículo, lo que ocasionó la muerte de 4 personas. Entonces, esto es una circunstancia recurrente dentro de la dinámica guatemalteca. Y si nosotros también nos percatamos qué es lo que nos dice, qué es lo que nos señala precisamente este tipo de transportes de bus extraurbano, entonces nosotros vamos a ver y vamos a entender de que es necesaria este tipo de legislación, como la legislación está disponiendo a todo el proceso de clasificación de desechos. ¿Qué es lo que pasa? Pues existe un reglamento actualmente en el cual precisamente se va a todo ese proceso, pero es parte de que nosotros entendamos, creamos este tipo de dinámica para poder entender. Si nosotros entendemos este tipo de relaciones propias, vamos a hacer de una manera más concreta y más directa el entendimiento hacia nuestras personas, hacia los pares precisamente, para que podamos ver, entender y observar cómo se entiende esa dinámica de desarrollo de las ideas a las cuales nosotros nos estamos acercando. Y para entenderlo también bajo esa dinámica, lo que nos hacía referencia a Luisa, nos decía que era entender, que era especificar precisamente y acercarnos de una manera más concreta, fuerte y dinámica hacia lo que nos dice, hacia lo que nos señala
No sé si se me logra escuchar, por favor que alguien me pueda convalidar si se me escucha un poco mejor Sí se o no escucha, sé. Lick. Gracias, pero como le digo, sí, sí está bastante inestable, que ahorita como les digo, estoy aquí, literalmente tuve que salir aquí al jardín y si el aire está muy fuerte. Y eso es lo que afecta directamente la Pero ahí señal. se le escucha más claro y fluido, Lick. Ok, muchas gracias por sus convalidaciones. Entonces, vamos a ver qué tal. Vamos a tratar de avanzar con lo que podamos. Muy bien. Entonces, si escuchan ahí al fondo algún tipo de pájaros o perros ladrando, son mis perritos y los pajaritos que están volando por aquí. Entonces, muy bien. Entonces voy a omitir utilizar la cámara para venir y ser un poco más fluido. Muy bien, entonces, ¿qué son los conceptos? Los conceptos es eso, es conocer el contexto propio, es no solamente conocer lo material, sino darle una traducción jurídica. Eso es lo primero y básico que tienen que entender. Como les decía y les refuerzo la idea de lo que dijimos esa última vez para ahorita, que es mientras nosotros no entendamos un concepto, mientras nosotros no sepamos qué es lo que quiere decir precisamente esa idea, pues nosotros vamos a hacer algún tipo de extensión. Vamos a enfocarnos más a redundar sobre las ideas básicas. Es como les decía, cuando ustedes quieren llenar un examen, pues ¿qué es lo que van a hacer? Tratar de llenar el cuadernillo. Pero no se trata de eso, es tratar de dar las ideas básicas respecto a ello. Y es lo que trata precisamente con estos dos ejemplos que se aprobaron el día de hoy, tanto lo que es la ley o más bien dicho, toda la reglamentación propia para implementación de seguros de todos los vehículos, como la aplicación misma del número de DPI, que en este caso es el Código Único de Identificación CUI, para hacer la equiparación del NIT, del número de identificación tributaria. Entonces ahí vamos a ver una convalidación. Si lo queremos ver de este último ejemplo del NIT y del CUI, vamos a hacer algún tipo de circunstancia. Ustedes recordarán directamente que todas aquellas personas que estén afiliadas al IX teníamos un código respectivo, ¿verdad? Sí. En este caso, los que tendrán un poco mayor de experiencia laboral, puede decirse de esta manera que su número de identificación en el IX, si eran hombres, comenzaba con letra 1. Si eran damas, comenzaba con letra 2. Los siguientes dos dígitos correspondía a su año de nacimiento. En este caso, yo soy en el 1,87. ¿Por qué? Porque 1 al ser hombre, 87 mi año de nacimiento. Sí, pero cuando yo me afilié al IX, ya existió otro tipo de numeración. Entonces ahí, para toda la dinámica del IX, yo me identifico con el número inicial 2009. Y de ahí sigue un resto de códigos y todo lo demás. De igual manera, ahora nosotros nos acercamos al IX y nuestro número de afiliación es nuestro DPI, es nuestro CUI. Pues precisamente va a ser lo mismo aquí a la realización de este cambio del CUI por el NIT. Entonces venir y entender este tipo de situaciones. Pero es entender estas figuras, ¿sí? Cuando ustedes le dan esta información a un extranjero, tiene que decir, sí, mire, el código único de identificación es el que nos identifica o nos hace una relación y ustedes le dicen todo lo que quiere significar el CUI, cómo se identifica o cómo es el número de afiliación en el IX, en el Seguro Social. Esos son conceptos propiamente dicho. Entonces, nuevamente repito, porque a mayor comprensión del concepto corresponde una menor extensión, o sea, ustedes van a ser más breves en su relato, pero cuando no se entiende el concepto y ustedes dan una mayor extensión, una mayor explicación, es menor lo que llegan a comprender de esta misma dinámica, de esta misma idea de lo que es el concepto en sí. Muy bien, y para retomar un par de ideas, un par de ejercicios para lo que nos decía, o cómo, porque fui abordado el miércoles pasado, para que diera más ejemplos respecto a lo que es la naturaleza o la ciencia en cuanto a las ideas culturales y cómo se debe de ser a través de ese tipo de fenómenos creados por el hombre, que son los conceptos, a manera comprensiva, valorativa e individualizante. Entendiendo o recordando precisamente que lo comprensivo no se refiere a hechos que debe explicarse, sino a significados que debe entenderse o interpretarse. Lo valorativo no se limita a observar y constatar, sino que juzga sobre la base de las referencias y valores
y lo individualizante, su objeto no son las leyes generales, sino casos singulares. Muy bien, nos vamos a la idea comprensiva. No se refiere a hechos que deben explicarse, sino a significados que deben entenderse o interpretarse. Vamos a tomar significados jurídicos propiamente dicho para saber qué es una circunstancia comprensiva o cómo vamos a ver este elemento comprensivo. Los métodos de impugnación o cuáles son los medios de impugnación. Ustedes dentro de su teoría general del proceso van a conocer qué son las impugnaciones y a nivel general, traduciendo este concepto de impugnaciones, vamos a referirnos a esto. Son todos los recursos o remedios que va a interponer alguna de las partes porque está inconforme con la resolución emitida. Ese es un concepto general para hacerlo de una mejor manera comprensiva o para darnos a explicar qué quiere darse a entender en cuanto a lo que queremos entender o explicar de la circunstancia o el hecho de las impugnaciones. De igual manera me voy a referir bajo otro precepto que ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Que es el amparo. ¿Qué es el amparo? Pues es una acción constitucional a través de la cual se quiere o se pretende la restauración de un derecho que ha sido vulnerado o esperar de que este derecho no sea vulnerado. Ya se vulneró o está pronto a vulnerarse. Entonces, esa es la circunstancia y hecho del amparo en sí. Esos son elementos comprensivos, ¿sí? Como les hacía referencia también, ¿verdad? Es tratar de entender por qué está el origen latín de las situaciones y cosas, ¿sí? Pater familias, patria potestad, indubio pro reo, indubio pro operario. Estas son circunstancias y elementos que tienen esa su naturaleza porque son fenómenos creados por el hombre, pero por la misma circunstancia del derecho. Elementos valorativos no se limita a observar y constatar, sino que juzga sobre la base de referencia a valores, ¿sí? Vamos a entender y vamos a conceptualizar este tipo de elementos bajo la esfera valorativa cuando nosotros estemos refiriéndonos a todo este tipo de dinámicas en las cuales no solamente vamos a tener los conceptos de lo que significa o lo que tiene valor frente a un juicio, sino lo que tiene significa y tiene muchos elementos positivos bajo la misma perspectiva de tener un precio, ¿sí? Cuando ustedes se transportan o ustedes van a un viaje, ¿qué es lo que hacen? Adquirir un boleto. Este tipo de boleto, hagamos la idea que estamos transportándonos obviamente en un transporte, ya sea público o privado, pero que al final nosotros tenemos que cancelar para movilizarnos de un destino a otro, ¿sí? Perdón, estos elementos a través del cual nosotros desembolsamos económicamente el precio, pues nosotros lo que queremos es una contraprestación, o sea que nosotros nos movilicemos de un punto a otro, porque eso es lo que quiere decir este contrato, si lo queremos ver de esa manera, que nos va a llevar de un punto A a un punto B. Muy bien, esa es la idea general. Pero se transmuta o de podernos transportar, sino que está inmersa toda una relación jurídica. Si lo quieren ver ustedes abstracta o de lo más común que puede existir, sí, pero bajo esa misma dinámica, bajo esa misma norma, es lo que existe y es lo que hace dentro de toda la estructura misma, ¿sí? Es como un ejemplo propio, o si lo queremos ver de igual manera gráfica. Nosotros queremos construir precisamente, ¿qué les diría yo? Un cuarto en la vivienda donde estamos, queremos hacer alguna modificación, queremos ampliar la sala, etcétera, etcétera. Pues nosotros tenemos que tener una autorización municipal. Esa autorización municipal, pues es lo que le da ese elemento positivo a la acción que nosotros vamos a llevar a cabo. ¿Por qué? Si llega la municipalidad a ver de que estamos llevando a cabo algún tipo de situación sin el permiso requerido, pues obviamente vamos a tener en el mejor de los casos una imposición de multa, no van a multar por esa circunstancia. En el segundo hecho van a decir si esa obra no cuenta con los permisos, tampoco obviamente cuenta con los estudios respectivos. Entonces, por lo tanto, lo que tiene que hacer usted, propietario que infringió dicha norma, es eliminarla, o sea, tiene que derrumbar la obra, deshacer la obra y solicitar el permiso respectivo, hacer los estudios pertinentes para que nosotros evaluemos y le demos la autorización misma, ¿sí? Esa demolición que vamos a hacer
es parte de los elementos propiamente que dice a través de algún tipo de reglamento interno de la municipalidad, y se lo queremos ver de una manera más alta y concreta hacia todo lo que ocurre en el sistema de prevención de desastres. Esto lo miramos en la normativa de que nos marca todo el área de Conred. Sí, entonces todo esto es algo que nos está dando ese tipo de relación propia y directa en cuanto a circunstancias, hechos a los cuales nos tenemos que acercar ante este hecho. Otro ejemplo que también estamos un tanto más familiarizados con es lo siguiente, ¿verdad? Nosotros venimos y tenemos una importadora de vehículos. Esa importadora de vehículos, pues obviamente está trayendo automotores de una manera constante y sonante. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros embarcamos vehículos desde el destino, digamos, Estados Unidos. Muy bien, nosotros embarcamos unos 20 vehículos. Ya lo traen en barco, ahí sí que lo traen aquí en Puerto Quetzal. Y en Puerto Quetzal precisamente pueden venir y nos dan toda la mercadería. Cuando nosotros desembarcamos, obviamente la SAT primero es la que va a clasificar el vehículo dependiendo de todas las circunstancias y hechas. Si va a ser un vehículo que está de una manera concreta y puede circular, o bien un vehículo que solamente es traído para la circunstancia de los repuestos respectivos. Pero ¿qué es lo que pasa? No solamente se queda el hecho, la circunstancia ahí, sino tenemos que venir y tener las autorizaciones establecidas y debidamente certificadas por parte de la Policía Nacional Civil. Eso significa que tenemos que llevar este tipo de vehículos a la inspección misma para que ya se tomen los registros respectivos. Cuando nosotros hacemos todo ese proceso, nosotros estamos imprimiéndole directamente a ese vehículo todas las características de la legislación guatemalteca. Entonces, por lo tanto, lo estamos invistiendo de algún tipo de elementos o situaciones positivas que va a hacer que este vehículo pueda circular en el país. A eso se refiere los elementos o fenómenos creados por el hombre para que se desenvuelvan de una manera concreta bajo la circunstancia valorativa. E individualizantes, sujetos no son leyes en generales, sino casos singulares. Muy bien, ¿qué es lo que ocurre? Como les hacía referencia, y que es el ejemplo un tanto más sonado. ¿Qué es lo que pasa en el despido de trabajadores o en la interposición de algún tipo de inconformidad de estos trabajadores para que se les respete todos sus derechos de trabajo? Va a significar precisamente de que si existen 5 empresas que se encargan a nivel de Guatemala, ¿verdad? Que van a realizar todo este tipo de la creación de embutidos, digamos así, ¿verdad? Entonces van a ser jamones, salchichas y todos los demás embutidos que pueden existir. Sí, pero una empresa, obviamente, se juntan sus trabajadores y quieren unas mejores condiciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer estos trabajadores? Expresar este tipo de inconformidades o este tipo de mejoras que necesitan ellos hacia el patrono. Y el patrono, de una manera individual en esa empresa, va a poder llevar a cabo las modificaciones respectivas. No va a significar de una manera propia y específica que estas mismas relaciones propias se van a llevar a cabo en todos los demás, en las demás empresas que manipulen o que hagan todo el procesamiento de lo que son los embutidos en sí. Esto a nivel Guatemala. Ahora bien, si lo queremos trasladar a un tanto a nivel mundial, a derecho comparado, esto es totalmente diferente a lo que se conoce como los sindicatos o los union en Estados Unidos. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Precisamente existe una central sindical en la que efectivamente allí se hace la reclamación para que todas las empresas que estén adscritas hacia esa misma plataforma, ejemplo, ¿verdad? Si van a tener algún tipo de circunstancia y hecho de trabajadores que son los actores son trabajadores, sí, precisamente. Todos los trabajadores van a tener un mínimo de garantías, ya sea que estén trabajando en cualquiera de las empresas que realice proyectos cinematográficos, pero todos tienen que tener algún tipo de conglomerado, igual los transportistas, para
poder venir y que se funde una empresa o para que se logre el desarrollo de una empresa, esta misma empresa tiene que ceñirse a todo lo que establece de una manera concreta y dinámica este grupo de trabajadores a los cuales está escrito. Entonces aquí es donde tomamos de una manera individualizante porque son casos singulares los que se van a tomar en consideración. Pero aquí en Guatemala lo vamos a ver de que si una empresa quiere venir y hacer modificaciones porque así lo requieren sus empleados y así es un buen desarrollo para la seguridad, pues solamente se va a aplicar en esa empresa. Si lo quieren replicar, tiene que ser bajo otro tipo de circunstancias y hechos que van a tener y van a observar los mismos trabajadores en las diferentes empresas en sí. Esto es para dar un tanto más ejemplos respecto a lo que podíamos ver, entender y facilitar en cuanto a tratar de explicarnos de una manera más concreta y correcta bajo las circunstancias que nos dijo o nos desarrolla Rabuch en su idea de la materialización o cómo hacen los fenómenos la distribución en los conceptos jurídicos propiamente dichos. Muy bien, ahorita vamos a compartir la otra dinámica y hoy en la noche le voy a pasar este tipo de información de lo que nos dice estas láminas y además estén atentos porque ya está creado el grupo de coordinadores y se va a pasar y se va a trasladar toda la información respectiva del trabajo grupal para que lo tengan presente y en cuenta de una manera concreta y respectiva. Muy bien, mientras abre la... Aquí está. Muy bien, seguimos bajo el estudio propio de lo que es el concepto jurídico y para tener, como le digo, ahorita son clases precisamente teóricas que nos van a llevar y nos van a conducir a entender esto. Si yo les pregunto en el examen, nuevamente, explíqueme o entienda o déme entender lo que son el concepto jurídico y las propiedades de ustedes me van a decir que el concepto es una representación intelectual de un objeto, que es abstracto y universal. Lo que resalta mucho aquí es la universalidad, ¿sí? En este caso vamos a entenderlo por la cual el concepto se cumple o se realiza en varios individuos. Un ejemplo clásico, vamos a verlo desde esta idea que es persona, ¿sí? Obviamente nosotros sabemos, bajo la teoría del derecho civil, que es persona en sí, y sabemos de que precisamente no somos los únicos a los cuales esa definición de persona recae, sino nos va a existir a toda universalidad de seres humanos que estamos bajo esa dinámica en sí. Entonces vamos a entenderlo también como les hacía la idea o la participación para que entiendan respecto a lo que se podía ver, lo que es el bien mueble. ¿Sí? ¿Se recuerdan que vimos el bien mueble y el bien inmueble? Sí, el bien mueble son todos aquellos objetos, esto es más de derecho mercantil, ¿verdad? Y también eso lo van a ver en lo que son los derechos reales del Código Civil para entender esa o lo que es el bien mueble y el bien inmueble. Entonces, bajo esa misma circunstancia, se va a aplicar la universalidad, ¿sí? Bajo estas perspectivas. Entonces, vamos a ir agrupando precisamente cuáles son los elementos dinámicos. ¿Cuál es la sección precisamente A de el quinto semestre de la Facultad de Derecho de la San Carlos, Campus Central? Lo tenemos bien identificado. Tenemos la sección B, tenemos la sección F, la sección D, etcétera, etcétera. Entonces, allí es donde precisamente vamos a ir aplicando los tópicos de universalidad, ¿sí? Para entenderse esta idea o este precepto del concepto jurídico en sí. De este concepto de universalidad nace un subconcepto, ¿sí? Y vamos a entenderlo como su predicabilidad, ¿sí? Digámoslo de esta manera, que el concepto puede predicarse, decirse o atribuirse de cada uno de los individuos en que se cumple. Muy bien. Ustedes se recuerdan que en algún momento de su vida llevaron idioma español y cuando llevaron idioma español les pusieron a dividir una oración, ¿sí? En el que estaba la división básica, era sujeto y predicado. Y dentro del predicado había algo que se llamaba verbo, ¿sí?
y de ahí venían todos los demás elementos propios de una oración. Pues me quiero quedar con estos 3 elementos básicos para dar a entender qué es el predicable o la predicabilidad. Muy bien. Vamos a entender esta predicabilidad cuando esta característica propia que nos dice el concepto se va a cumplir en cada individuo o objeto al cual pertenece. Vamos a ejemplificarlo de esta manera, ¿sí? El concepto persona, muy bien. La predicabilidad del concepto persona, pues obviamente solamente se va a atribuir a los seres humanos, ¿sí? No vamos a aplicar o no vamos a decir que es predicable o es atribuible a un vehículo o a un árbol o a un amparo o a una inconstitucionalidad. No. Vamos a entender esta perspectiva. Ahora bien, yo les quiero preguntar lo siguiente y quiero que también reflexionen respecto a esto, ¿sí? Tenemos el concepto trabajador, ¿sí? El concepto trabajador, ¿qué es lo que nos dice el Código de Trabajo respecto a eso? Toda aquella persona que presta sus servicios, ¿sí? Presta sus servicios a cambio de una remuneración. Muy bien, ese es como que el concepto general y abstracto de lo que se entiende por trabajador. Ahora bien, vamos a entender esta dinámica a través del cual nos vamos a trasladar en este momento. Cuando se da todo este proceso de tecnologización y todo este proceso mismo de llevar ya de una manera más concreta y puntual los aspectos y la robotización, podemos decir precisamente que algún robot que va a sustituir las tareas humanas en cuanto a la fabricación de los elementos propios también se considera un trabajador. Eso es parte de lo que nosotros tenemos que entender y saber, ¿sí? Porque si bien nosotros tenemos el concepto propio de lo que es trabajador, es todo aquel individuo que desarrolla alguna actividad. Muy bien. Y si lo ponemos en perspectiva, vamos a entender precisamente de que también esto se puede atribuir a la máquina que está llevando a cabo todo ese proceso mismo, de pensamiento, ese proceso mismo de desarrollar y llevar a cabo las ideas propiamente dicho. Entonces ahí es donde nosotros vamos a ir especificando de una manera más concreta cómo es esto atribuible a los individuos en donde se cumple. De igual manera, vamos a entenderlo de esta circunstancia y hecho. Lo que ocurrió hoy, lo que salió publicado en el reglamento, todos los automotores van a tener o están obligados a la contratación de un seguro. Muy bien, sabemos precisamente de qué van a hacer. Y ahí es lo que podemos especificar o saber que son los medios de transporte público o privado, ¿sí? En este caso colectivo o particular. Y cuál nos vamos a entender precisamente de que van a ser buses, camiones, trailers, motos y vehículos, sí. Pero también un tuk-tuk nos sirve para movilizarnos. Nos vamos a la Antigua o a los demás poblados en el interior del país. El tuk-tuk es un medio de transporte muy dinámico entre todo este tipo de comunidades, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Un tuk-tuk está obligado directamente a tener este tipo de semblanza o a pegarse a la normativa esta. Los scooters que son recargables, que son, que los que son recargables y los que nos transportan precisamente de un lado a otro también entran en esta misma circunstancia de adoptar algún tipo de seguros. Las bicicletas también están en este caso obligadas a la contratación misma de un seguro. Entonces allí tenemos que venir y entender que es una propiedad misma, ¿sí? Si dicha normativa nos establece y señala de que todos tienen que estar sujetos a esto, significa que también tanto las bicicletas, los tuk-tuk y todos esos demás elementos tienen que estar obligados a la contratación de un seguro. Entonces se va a atribuir esta misma circunstancia, este mismo concepto de transporte público. Entonces, por lo tanto, está siendo sujeto a una reglamentación que se va a volver de una manera obligatoria, ¿sí? Es ese mismo hecho de tratar de entender y pensar un poco más para ver que
hacia dónde, si lo queremos ver así, palabras comunes, el paraguas hacia dónde es su ente, hacia dónde se aplica, hasta dónde se amplía tanto el mismo para poder venir y entender qué es lo que abarca este tipo de dinámica, este tipo de concepto, este tipo de predicabilidad misma. O sea, en dónde se va a atribuir el elemento que nos está diciendo o que nos está especificando, lo que nosotros estamos estudiando en sí. Allí es el ejemplo un tanto más claro de cómo podemos observar este tipo de circunstancias bajo la dinámica de la propiedad en sí. Ahora bien, pasemos a ver lo que es precisamente el concepto jurídico bajo su división. ¿Me escuchan? Sí, Licenciado. Sí, se escucha. Muy bien, va. Entonces solo denme un segundito y permítanme un segundo, ¿sí? Muy bien, muy bien, muy bien. Perdón. Entonces ahora retomamos nuevamente bajo la misma circunstancia. El concepto, solo que ahora vamos a ver la división, ¿sí? ¿Cuál es la división propiamente dicho? El concepto jurídico vamos a entenderlo por tres momentos, ¿sí? Razón de su extensión, comprensión y relaciones entre sí. Nuevamente repito, la división del concepto jurídico será por razón de su extensión, comprensión y relaciones entre sí. Si yo les pregunto en el parcial, por favor, indíquenme cuáles son o cómo se divide el concepto jurídico. Ustedes van a decir por razón de su extensión, comprensión o las relaciones entre sí. Ahí vamos a ver cómo se subdivide cada uno de ellos. Vamos a ver por razón de su extensión. Y esta, a su vez, se va a dividir en universales, particulares y singulares. ¿Sí? Nuevamente repito. Por la división, por su extensión, serán universales, particulares y singulares. Entramos a ver bajo la perspectiva desde su extensión universal. Son todos, o más bien dicho, son los conceptos que se refieren a todos los individuos de una especie, género o clase. Los conceptos manifestados con la palabra todos los hombres, la mujer, los árboles son universales a pesar de sus diferencias. Al primero lo antecede el adjetivo cuantitativo todos. El segundo por el artículo que concuerda con la singularidad de sustantivo. Y el tercero por el artículo que concuerda con el plural de su sustantivo. Lo anterior debido a que la extensión del concepto no resulta modificada aún por término o palabra en singular, sin que exista otro concepto que sí la cambie. Muy bien. Vamos a verlo de un buen castizo, traduciendo todo lo que nos dice aquí, es entender ese tipo de circunstancia de hecho. Todos los individuos de una especie, género o clase, ¿sí? En este caso vamos a hablar circunstancias elementales, ¿verdad? Ya les hacía referencia mismo de lo que es persona, ¿sí? Todos los seres humanos somos personas. Que alguien me va a decir, sí, efectivamente todos somos personas, pero en este caso vamos a ver de que hay algunos que son capaces y no son capaces. Bueno, entonces ya entramos en una dinámica de diferenciación, pero ahorita lo vamos a ver desde el concepto propio, ¿sí? Todos somos personas, sí, todos somos personas en sí. Somos sujetos de derechos, por supuesto, independientemente de la capacidad legal que se tenga o no,
pues todos somos sujetos de derechos, ¿sí? Tenemos que entenderlo bajo esa misma perspectiva y hecho. Muy bien, vamos a hablar de otra generalidad muy amplia, ¿sí? Otra generalidad muy amplia, vamos a tomar el concepto propio a lo que vamos a especificar como automotores o vehículos de transporte. Dentro de esta dinámica de vehículos de transporte, vamos a entender de que vamos a tener lo que son carros, motos, todo lo que nos sirva para transportarnos en ti, lanchas, aviones, trenes, etcétera. Sea aplicable o no sea aplicable a Guatemala, pero vamos a tener esa universalidad. ¿Por qué? Porque todos están bajo esa misma dinámica y esa línea de pensamiento, ¿sí? Cuando nosotros nos referimos de igual manera al concepto universal de medio ambiente, va a significar precisamente a la existencia propia de todos los elementos verdes y naturales que dan algún tipo de subsistencia o protección al ser humano, ¿sí? Son elementos o ideas bastante amplias, ¿sí? Generales, si lo queremos ver así, sin entrar en especificaciones. Ahora bien, si queremos ahondar de una manera más concreta y más individualizante, que va a ser lo siguiente que vamos a explicar, es, van a decir a alguien, sí, todos somos seres humanos, sí, pero estamos divididos en países. Sí, efectivamente estamos divididos en países, estamos divididos en idiomas, estamos divididos en regiones. Estamos aquí en Guatemala divididos hasta en 22 tipos o 23 tipos de culturas diferentes, ¿verdad? Entonces cada regionalización propia no, pero nos tenemos que abarcar bajo esa dinámica que todos estamos bajo esa misma circunstancia hecha. Todos seres humanos, todos los medios de transporte y todo lo que significa medio ambiente, ¿sí? Eso es la idea, por su extensión, universal. Es para que nosotros grafiquemos mentalmente cómo vamos a clasificar este tipo de pensamiento. Y a la vez, el tipo, o más bien dicho, la extensión universal, se va a subdividir en otras dos, que en estas se denominan los unívocos y los análogos, ¿sí? ¿Qué significa el primero? Unívocos. El concepto universal se predica o atribuye de modo idéntico a varios conceptos sujetos. Por ejemplo, el concepto aludido con la palabra animal irracional se dice de modo idéntico a los conceptos expresados con el vocablo león, leopardo, ballena, porque tienen la misma naturaleza, unívocos. Nuevamente repito, el concepto universal se predica o atribuye de manera idéntica a varios conceptos sujetos. ¿Y a qué me hace referencia? Si nosotros decimos animal irracional, nosotros inmediatamente vamos a saber de la existencia de los animales, león, leopardo y ballena. Sí, ahora, ¿cómo lo traducimos al concepto jurídico en sí? ¿Cómo lo llevamos una idea unívoca hacia todo lo que nosotros estamos entendiendo y observando de esta manera a lo que nosotros queremos referirnos? Muy bien, vamos a agarrar la Constitución, vamos a agarrar lo que nos dice el artículo precisamente que nos señala lo que es todos los deberes del Estado. Nuevamente me quedo con los artículos 2, artículo 4 también de la Constitución que nos dice libertad e igualdad, y vamos a tener esta misma circunstancia que nos va a decir. Si ustedes se recordarán precisamente de que la aplicación del derecho, vamos a hablarlo de línea general, la aplicación del derecho se va a aplicar de una manera igual a todos los habitantes de Guatemala, ¿sí? Independientemente si van a ser extranjeros domiciliados, extranjeros de paso y nacionales, o sea, guatemaltecos eminentemente, se va a aplicar la legislación de una manera igual para todos. Eso es lo que se entiende y lo que se quiere. Es precisamente este concepto lo podemos trasladar a lo que nos dice la idea unívoca respecto a la extensión universal del concepto al cual nosotros nos estamos apegando, ¿sí? Nuevamente repito, si queremos entender y si queremos ejemplificar todo lo que nos señala de una manera concreta, vamos a decir, bajo la idea unívoca de la extensión universal, que nos va a decir que todos los habitantes de Guatemala van a estar siendo sujetos de la legislación pertinente, o todos los guatemaltecos van a estar sujetos a lo que establece la norma y la ley, ¿sí?
todos, no hace ninguna diferencia ni a extranjeros, ni a extranjeros domiciliados, ni nada, todos los habitantes de Guatemala. Por eso es de que se entenderá la universalidad de la aplicación normativa a nivel general. Eso para entender la idea unívoca de la extensión universal del derecho en sí o del concepto jurídico propiamente dicho. Análogo, el concepto universal se atribuye de un modo que no es totalmente idéntico ni diferente, sino análogo. El concepto significado con la expresión saludable se predica de un modo análogo a los conceptos indicados con términos hombre, comida, hábito, porque no se dice de una forma totalmente diferente ni idéntica. Vamos a traducirlo nuevamente, ¿verdad? El concepto universal análogo se atribuye, perdón, se atribuye de un modo que no es totalmente idéntico ni diferente, sino análogo. Un principio del derecho penal es que nos dice que todos los derechos a los tipos penales no aplica la analogía, o sea, no se pueden crear figuras jurídicas o penales porque se parezcan unas de otras. Eso los quiere decir de una manera concreta. Y si lo queremos transmutar hacia los ejemplos en sí que estamos viendo, quiero que ustedes se conduzcan directamente a lo que es el derecho civil, ¿sí? Y nos vayamos a todo el área de propiedad, de todo lo que son los derechos reales. Muy bien. Cuando nosotros estamos en el área de derechos reales y nosotros vamos a entender toda la dinámica, cómo se establecieron o cómo se da ese tipo de relación entre este tipo de derechos y el ser humano, ahí vamos a encontrar muchas relaciones que tienen que ver directamente con la propiedad, pero que no son idénticos una de otra, ¿sí? Entonces, digamos aquí, si lo queremos llevar los 4 principios generales de la lógica jurídica, aquí lo que nos señala precisamente es que los unívocos va a ser el principio de identidad, es aplicar el derecho, el principio de identidad hacia figuras jurídicas iguales, similares, ¿sí? Bajo esa misma perspectiva. Y las circunstancias análogas es que van a tener algún tipo de circunstancia o acercamiento. Entonces nosotros entenderíamos un principio de tercero excluido, en el cual nosotros se nos presentan cuáles son los elementos y vamos a tomar la que nosotros creamos o correspondamos bajo las premisas que nos estén indicando, ¿sí? Como les digo, es un tanto más complejo el análisis o la explicación, pero es un tanto más fácil el entendimiento cuando nosotros lo miramos con ejemplos concretos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como el ejemplo concreto al cual nos estamos acercando, pues es solamente acercarnos, o más bien dicho, llevar el acercamiento hacia lo que nosotros queremos tener de una manera más concreta, tener ese mismo acercamiento en sí. Aquí el ejemplo común nos dice que vamos a asociar a alguna, va a decir como saludable, nosotros vamos a decir un concepto o bajo los años. Ahora bien, yo les quiero trasladarle en sí, nos vamos a ver los derechos reales, y los derechos reales en Guatemala nos van a regular todo lo que es la propiedad eminentemente. Si nos dicen algo, lo que es una CIMUT, ¿sí? Ustedes ya lo vieron, ¿sí? Es lo que nosotros vamos a ver directamente así de la propiedad, o lo que nos van a hacer el establecimiento de los linderos, ¿sí? Cuando ustedes les digan linderos, cuando ustedes le digan bien inmueble, ustedes inmediatamente perdón, van a pensar en los límites de la propiedad. ¿Por qué? Porque eso es lo que se va a buscar con el establecimiento de linderos, con una propiedad inmueble, con el desarrollo mismo de la limitación propia. Allí es donde nosotros vamos a entender este tipo de situación y hecho. Es como nosotros directamente estamos vinculando un concepto hacia un bien. Eso es lo que nos quiere decir esta relación análoga o la clasificación universal análoga dentro de lo que nos regula
directamente el bien en sí. Si lo que nosotros queremos entender como derecho real es la hipoteca, ¿sí? La hipoteca en sí nosotros vamos a ver que es el gravamen hacia un bien inmueble, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos va a garantizar? El cumplimiento de una obligación, ¿sí? Vamos a ver de esta perspectiva en sí. Yo voy a adquirir una propiedad, muy bien, la voy a adquirir con todo el hecho y derecho, pero voy a tener que optar por un crédito bancario. Este crédito bancario significa que yo me voy a acercar a una entidad bancaria de la que me va a hacer el préstamo a mí para adquirir la propiedad. Entonces, el bien se encuentra hipotecado a favor del banco, ¿sí? Entonces, por lo tanto, hasta que yo no finalice mi deuda con el banco, esa propiedad aún no es mía, ¿sí? Sino es de la entidad bancaria. Esa misma relación es lo que vamos a entender precisamente a tener una propiedad hipotecada, ¿sí? A tener un bien mueble bajo una circunstancia hipotecada. ¿Por qué? Porque va a garantizar el cumplimiento de una obligación. Entonces ahí es donde nosotros vamos a ver este tipo de circunstancia por su extensión universal bajo la clasificación unívoca o análoga tal y como les hice de referencia propia. Muy bien, para continuar, ¿cuál es el elemento? ¿Cuál es la parte? ¿Cómo se clasifica a nivel particular? Y ya vimos el universal, que es la generalidad o la masa completa. El particular son los conceptos que expresan a muchos o varios individuos de una especie, género o clase. Por ejemplo, de manera indeterminada, los conceptos referidos con la palabra algún hombre, varios vehículos, algunas mujeres y de modo determinado el concepto expresado en los términos estos animales. Muy bien. Vamos a trasladar a la circunstancia del derecho particular. Son conceptos que expresan a muchos o varios individuos de una especie. Muy bien, tenemos el concepto general de lo que son seres humanos. Sí, seres humanos a nivel general, muy bien. Pero ¿cuál va a ser el elemento particular? Sí, el elemento particular será que yo de una manera muy referencial voy a indicar que efectivamente tengo a una particularidad de seres humanos estudiando lo que es el quinto semestre en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, jornada nocturna, sección A del campus central de Guatemala. Esa es una particularidad, ¿sí? En el Colegio de Abogados estamos ahorita colegiados activos casi alrededor de 45,000 profesionales de una masa de guatemaltecos que conforman casi los 18,5 millones, ¿sí? O sea, solo 45,000 pertenecemos al gremio aún. Sí, estamos en ese gremio. Entonces eso nos hace particulares, de igual manera los médicos, arquitectos, etcétera, ¿sí? Entonces allí es donde ocurren las particularidades del hecho. Para tener esa misma semblanza y semejanza es entender cuál es la esfera del trabajador. Todos en la dinámica de todos los seres humanos, sí, muy bien, existe también lo que son los trabajadores. Y si lo queremos delimitar un poco más, vamos a hablar en términos económicos de cuál es la población económicamente activa, ¿sí? O cuáles son los trabajadores formales, si queremos entender como una división formal del trabajo, formal e informal. Entonces ahí es donde se dan las circunstancias particulares por la extensión de lo que nos dice el concepto en sí. Es como nosotros vamos subtrayendo desde el estudio deductivo, o sea, de lo general a lo particular, precisamente esa información propia, ¿sí? Es ahí donde nosotros vamos a ir aterrizando poco a poco bajo esta misma dinámica de la masa de estudiantes, solamente una masa muy pequeña de estudiantes universitarios pertenece al quinto semestre de la Facultad de Derecho, sección A, y son ustedes. Entonces eso los hace particularidades y eso me lleva al otro concepto que va ligado, que es la singularidad, ¿sí? Dentro de los grupos que acabaron de crear y que ya están formados y que ya efectivamente se les va a pasar las instrucciones, qué es lo que deben de hacer, pues obviamente se sustrajo un coordinador en cada uno de ellos. Entonces esos son elementos singulares, ¿sí? Va a haber un coordinador del 1 al grupo 10, por darles un ejemplo. Entonces ahí es donde nosotros vamos a ir entendiendo precisamente estas circunstancias individualizantes. Si lo queremos ver singulares. ¿Por qué? Porque obviamente nos van a referir a un individuo. Si en este caso quiero hablar de Luisa, entonces ahí yo sé que Luisa Fernanda
tengo el nombre repetido 3 veces en la sección, ¿sí? Entonces ahí precisamente para tomar otro nombre un tanto más, de igual manera que es constantemente en el grupo de estudiantes es Nancy, ¿sí? Porque si no me recuerdo tengo 2 personas que se llaman Nancy, ¿sí? Y así, si quiero hablar de José, tengo como 10 que se llaman José. De igual manera, si quiero pues, decir el nombre Luis, tengo alrededor también unas 10 personas que se llaman Luis. Sí, esas son las circunstancias particulares. Si yo les digo su número de carnet, ya las estoy individualizando, ya estoy singularizando este tipo de personas. Sí, entonces es ahí donde precisamente nosotros vamos aterrizando precisamente en esas circunstancias, en esos elementos propios de lo que queremos acceder y entender. Vamos viendo esta idea, vamos entendiendo la dinámica en cuanto a lo que nosotros estamos acercándonos respecto a lo que es la división por su extensión universal. Como les digo, yo entiendo que es un tanto abstracto este tipo de circunstancia, pero es bastante dinámico el entenderlo bajo los ejemplos que estoy especificando e indicando. Entonces espero no se pierdan. Si se pierden, pues obviamente es bueno que me lo digan para recapitular un tanto respecto a lo que estaba acercando. Muy bien. Ahora bien, vamos a verlo por su comprensión. ¿Se recuerdan que al iniciar dijimos 3, ¿sí? Extensión, comprensión y relaciones entre sí. Ahora vamos a ver su comprensión. En este caso van a ser por su comprensión simples y compuestos. ¿Cuáles son los elementos simples y cuáles son los elementos compuestos? Determina que son simples los conceptos que se expresan en una sola esencia, ¿sí? Vamos a decirlo de esta manera particular, que es un elemento general del pensamiento. A pesar que contiene varias notas, los conceptos son declarados de una manera que tengan la substancia, lo que nosotros queramos decir, ¿sí? Entonces, ahí vamos a establecer o decir que son simples los términos que comprenden una sola propiedad. Comprensiones simples que comprenden una sola propiedad, ¿sí? En esto no me voy a tener tanto. Comprensión simple van a ser persona, propiedad, bien inmueble, cosa, familia, matrimonio, divorcio, trabajador, patrono, empleado, auxiliar de comercio, auxiliar de patrono, o más bien dicho, representante del patrono, sindicato. Todas estas son ideas simples, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente tienen la generalidad del pensamiento, ¿sí? Son complejos que te dan una esencia. O sea, si yo les pido un concepto de persona, ustedes me van a decir. Un concepto de trabajador, igual me lo van a decir. Un concepto de derecho penal, si queremos verlo así, me lo van a decir. De una manera bastante simple, pero me lo van a decir. En cambio, los compuestos, que obviamente por su palabra es de que implica más circunstancia, varias esencias. Son aquellos términos que comprenden varias propiedades. Traducido jurídicamente, como nos dice, un término compuesto. En este caso, ¿qué sería? Entenderlo bajo esa misma perspectiva. Un término compuesto sería remedios procesales, ¿sí? Primero entender qué es un remedio, después entender qué es la circunstancia procesal, ¿sí? Y para saberlo y para especificarlo, los remedios procesales van a ser 2, revocatoria de reposición, o los medios de impugnación. ¿Cuáles son los medios de impugnación? ¿Qué significa eso de medios de impugnación? Los vehículos a través de los cuales manifestamos nuestra inconformidad. ¿Cuáles son los medios de impugnación más comunes? Si los queremos ver así, pues va a ser la aclaración, va a ser la ampliación, va a ser en este caso la nulidad, ya será la apelación, y si existe casación, pues la casación. Ya viendo la complejidad misma para crear venta. Muy bien, sabemos que es un contrato, sí, pero ¿qué es la compraventa? Contrato de arrendamiento, muy bien, ¿qué es esto? Contrato de transporte, contrato de adhesión. Vamos viendo la relación propia en sí
lo que va a existir. O si lo queremos ver precisamente y este tipo de relevancia un tanto más para que lo tengan ustedes a futuro que en este momento, cuáles son qué es la voluntad al momento de llevar a cabo la contratación. ¿Cómo se entiende la voluntad? Si no me recuerdo, creo que es directamente qué es la voluntad o cómo se va entendiendo este tipo de elementos. A eso se denomina que es compuesto. A eso vamos viendo que es la significancia propia, a no crear solamente o quedarnos con la idea vaga o simple de un concepto jurídico en sí. Por favor, Lourdes López Elena. Lourdes López Elena. No. Bueno, continúo. Entonces, lo compuesto es precisamente ver ese tipo de circunstancia y hecho a través del cual nosotros queremos entender. No solamente la dinámica propia, o para ver ustedes el derecho de lo que van viendo y lo que van entendiendo a lo que es el asesinatos, para entenderlo así. ¿Cómo se configura el asesinato? ¿Sí? El asesinato claramente lo vemos, que se tiene que llevar a cabo a través de 3 pasos importantes. Ahí es donde nosotros vamos a entender lo que vamos a observar como asesinato. Perdón. Muy bien, ahora vamos a entender bajo la perspectiva propia de por sus relaciones, ¿sí? Sus relaciones entre sí. Se recordarán que vimos, y es lo último que nos queda para entender esta dinámica en cuanto a lo que se relaciona al concepto jurídico. Idénticos, subordinados, coordinados, de esfera cruzada y conceptos que se excluyen mutuamente, ¿sí? Nuevamente repito, por sus relaciones entre sí. Idénticos, subordinados, coordinados, de esfera cruzada y conceptos que se excluyen entre sí. Vamos a entender esto de relaciones idénticas. Son conceptos que significan lo mismo. El concepto referido a la palabra hombre hace misma circunstancia hacia los elementos de animal racional. Vamos a entenderlo bajo esa misma idea, perspectiva o dinámica para entender el principio de identidad, ¿sí? El principio de identidad, ¿cuál es el que nosotros estamos viendo y acercándonos propiamente dicho? Un ser que es sujeto de derechos y obligaciones, ser humano. ¿Y qué es el ser humano? Lo mismo que hacemos de referencia en sí. Vamos a ver lo que es la unión entre un hombre y una mujer con el fin de procrear, convivir, etcétera. Ese es el concepto de matrimonio y vamos a referirlo a lo que es el matrimonio en sí. ¿Qué es la unión de hecho? Es el ánimo de permanencia entre dos personas, hombre y mujer, que buscan llevar una vida en común. Esa es unión de hecho, ¿sí? ¿Qué es contrato? Es una relación propia de existente entre una manifestación de voluntad para la realización de un hecho. Eso es contrato en sí. ¿Qué es hipoteca? Precisamente es gravar un bien inmueble con el fin o con el objeto mismo de cumplir una obligación futura, ¿sí? Esos son elementos que nos hacen una relación idénticas a las cuales nos estamos acercando y haciendo. Bueno, aquí no nos perdemos porque es una relación propia del principio de identidad. Ahora bien, ¿cuál es por su relación subordinados? Es una relación entre conceptos, ¿sí? Uno está contenido en la extensión del otro. Por ejemplo, el concepto representado con el vocablo hombre está contenido en la extensión de lo que es animal, ¿sí? El concepto de número por la extensión del número en sí. Vamos a traerlo al buen castizo, o cómo lo vamos a entender este tipo de por su relación de subordinados. Entendamos el elemento de subordinados es de que un concepto se va a adherir al siguiente, o no tenemos un concepto superior y obviamente vamos a tener un concepto inferior, ¿sí? Entonces, por lo tanto, uno va a estar inmerso dentro del otro, ¿sí? Si en este caso nosotros vamos a hacer una referencia propia a que va a existir el elemento de ser vivo, ¿sí? El ser elemento de persona,
significa que esta persona ya estuvo en todo ese momento, en toda esa circunstancia, en todo ese hecho, de poder venir y garantizar el concepto, no, el elemento de la concepción, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya se le garantizó eso hacia su progenitora, la concepción. ¿Por qué? Porque el Estado de Guatemala protege la concepción. Desde la protección, o sea, desde la concepción viene la protección hacia el ser humano. Entonces, este es un elemento subordinado, porque nosotros lo vamos a tener. Ahora, si lo queremos magnificar dentro de una dinámica un tanto más compleja, es que cuando nosotros tenemos un vehículo, inmediatamente, ¿cuáles son los elementos subordinados a nivel tributario? ¿Sí? A nivel tributario significa que nosotros sí o sí tenemos que pagar impuesto de circulación, sí o sí tenemos que pagar el impuesto de distribución de petróleo y sus derivados. ¿Por qué? Porque nosotros obviamente necesitamos movilizarnos con el vehículo y además necesitamos cómo movilizarnos a través de ese líquido anaranjado que es el que vitaliza todo el sistema para que nosotros prosigamos el camino. Entonces estamos sí o sí inmersos, o se entendería este concepto de vehículo bajo la subordinación de los dos impuestos que estamos siendo sujetos directamente para el acceso mismo de este elemento. ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas, dudas que tengan, por favor? Entiendo que en este momento ya está publicada la asistencia, así que por favor me hacen favor de llenarla para su control respectivo. Contrario a ello, nos quedamos aquí el día de hoy y nos estamos viendo con una mejor señal el día miércoles hacia la clase respectiva. ¿Estamos? Muy bien, Lick, gracias. Gracias, Lick. Va, entonces muy bien, estamos en la jugada. Por favor, con los cuidados respectivos y nos estamos platicando el día miércoles. Que tengan muy feliz noche.